Harto de lo que ha pasado y sufrido, Sandro Rosell ha dicho basta. En esta operación podía entrar Tello porque el Atlético de Madrid quiere a Tello. Jo el que li pregunto a Carazo es realment si se piensa en Coque como sustituto de Xavi es que es vol para tareas de distribución de juego. Coque no ha tenido realmente en el Atlético el sistema del Barça. Te lo digo una cosa, el propio Xavi, te recuerdo una frase. Dijo que era el principal candidato a suplirle. A suplirle en la selección. Pero en el Atlético de Madrid no tiene realmente la distribución de juego. Pero juega muy parecido, primer toque. A un vallisoletano muy barcelonista, fundador del diario Sport el año 1979, uno de los subdirectores durante mucho tiempo y que ha trabajado en innumerables programas deportivos, del amigo Albert Lesal, La Ronda, El Chiringuito de Josep Pedrerol, también en BTV de Pitu Abril, en La Portería y también en Onda FM. Hoy, ¿verdad? Y ya te saludo, Carazo. ¿Cómo estás? ¿Estás realmente nervioso? ¿Estás silla roja? O... No, yo estoy muy tranquilo, yo soy un hombre pacífico, pese a que la central lechera de vez en cuando me saca de sus casillas porque solo saben atacar al Barça por líneas generales, porque sí, por el artículo 33. Y eso me enerva porque solo viven por y para ir contra el Barça. Pues adelante y al toro, como se diría, empieza la silla de la verdad. Y como siempre digo, te lo digo a ti, espectador, ya no hay marcha atrás. Naciste en Valladolid, viniste a Barcelona muy joven. ¿Qué te sientes más? ¿Barcelonés de adopción o vallisoletano de nacimiento? 50%, corazón partido, 50% catalán y 50% vallisoletano. Cuando juega el Barça contra el Valladolid, la próxima temporada no puede ser porque baja a segunda, siempre quiero que gane el Barça, pero también siempre pretendo que el Valladolid se quede en primera división. El 3 de noviembre de 1979 fundasteis el diario Sport. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Amigo, la verdad es que el diario Sport tiene su intríngulis. Nació por una revista que sacó los fundadores, el Tom Hernáez, José María Casanovas y algunos más, Minguella entre ellos, y nació a través de una revista que se llamaba Tot Barça y se vendía semanalmente, entre 16 y 20.000 ejemplares. Y entonces alguien dijo, hombre, ¿y por qué no intentamos hacer un diario pese a ver en Barcelona el 424, el Dicen y el Mundo Deportivo? Así salió el Sport. Y el Sport hundió al 424 y al Dicen. Fíjate tú lo que fue el diario Sport, que además fue el primer diario que se cargó al lunes. O sea, los lunes había un diario que se llamaba el diario del lunes, ¿no? Regional, había en todas las regiones de España y también de Cataluña. Una edición de los lunes, bueno, pues se cargó porque el Sport salía todos los días de la semana. Te preguntaríamos, ¿ser periodista es algo vocacional o fruto del destino? Ser periodista es vocacional. Yo te digo que pagaría dinero por haber hecho lo que he hecho hasta el día de hoy. Hoy en día realmente hay programas que son de espectáculo. ¿Realmente alguna vez te has dado cuenta que has rebasado el límite de periodista para convertirte en un forozo? No. Sinceramente no, y te digo la verdad, porque uno siente los colores que lleva en el corazón y cuando uno habla con el corazón no se pasa de la raya. Hablando de otros temas, el tema político nunca lo has tratado. José Luis Carazo, ¿es de izquierdas, de derechas o ha dejado de querer la política? Soy de derechas. De derechas totalmente. Hablando de compañeros tuyos de la profesión, ¿alguna vez hay algunos que han intentado ser corporativistas para intentar generarse algún trabajo o ayuda? Yo conozco a una persona que es del Español, que dice que es del Barça, pero no diremos el nombre porque se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Te has encontrado casos múltiples? Yo creo que todos los periodistas tienen un equipo, tienen unos colores y no pueden engañar. Yo me significo como blaugrana, sinceramente, aunque sea de Valladolid, porque es el que me ha dado de comer, como decía Leto, sí. Es el que pone la mano y me ha dado de comer durante más de 36 años. Ahora paramos el mundo, hablamos de algo que ocurrirá dentro de unos meses, que realmente hay mucha gente que quiere que el desenlace sea pronto, otros seguro que no. Siendo vallisoletano y mirándote a los ojos, habiendo vivido en Cataluña, ¿qué piensas de la independencia? Yo creo que España necesita a Barcelona o a Cataluña y Cataluña necesita a España.
Hablamos ya, nos metemos en un tema que vamos a ahondar porque es un programa de moda con audiencia, El Chiringuito. Yo creo que por corporativismo quizás no te mojes, pero te veo con arrebato de hacerlo y es una silla roja que te has de mojar. Parece una pregunta fácil, pero ¿Josep Pedrerol es del Barça o del Madrid? Te lo voy a decir sinceramente, Josep Pedrerol es del Barça, pero también es de Madrid porque también vive allí y supongo que recibirá dinero de la gente que le paga que es de allí. Haciendo un paralelismo entre un periodismo consagrado como fue el de José María García y también el que es ahora el de Josep Pedrerol, ¿qué diferencias encuentras entre ambos? Hombre, hay mucha diferencia. José María García solo habrá uno durante muchos siglos. Josep Pedrerol es un gran director de un gran programa, pero también lo han sido otros directores de otros grandes programas como Alfonso Arús del Rondo. Y tanto un saludo para Alfonso Arús. Hablando de otro tema, de José María García, se había dicho que tenía el poder de introducir entrenadores. ¿Eso era verdad? ¿Con el poder de la palabra? Hombre, yo he conocido, no a José María García, porque no he convivido con él, pero sí he conocido periodistas que han quitado y han puesto entrenadores. Hablamos de un excompañero tuyo, Ciro López, ahora en Tiquitaca, que poca vida le queda. Él ha sido del Deportivo de La Coruña trabajando para el Depor. Se dijo que cuando seguía al Barça era del Barça de baloncesto, del equipo de básquet, y ahora es forofo del Madrid. Digamos que Ciro ha ido dando tumbos en su profesión por corporativismo. Bueno, uno es donde le pagan, vuelvo a repetirte. Ciro López siempre dice que era del Barça de básquet, no del Barça de fútbol, con lo cual a lo mejor lo que quiere decir que él solo sentía los colores por el básquet blaugrana. Pasamos ahora al amigo Francisco, aquí te tendrás que mojar, te has reído de forma maliciosa, sabes a quién me refiero, el amigo François Gallard, del Desmiéntemelo. ¿Podemos hablar la verdad de ese hombre? ¿Realmente es un agente FIFA, los fichajes acierta? ¿Quién es François Gallard? François Gallard es Francisco Gallard. Yo creo que no tiene carnet de representante o de manager, por lo menos el carnet de la FIFA. Y para mí, yo creo que dispara tantos tiros que alguna vez acierta, pero claro, cuando dispara 1000 tiros y acierta 2, yo creo que marra muchos más que acierta. Es el John Bain, yo creo, con lo de los disparos, pero bueno, hablamos también de una persona, bueno, de un término que se usó mucho, yo creo que le sacaron provecho, que es el villarato. ¿Crees que realmente eso se ha hecho con creencia o que ha sido una forma de disuadir los éxitos blaugranas desde la caverna? Desde hace muchos años el Madrid lo ganaba todo, pero además lo ganaba todo por el artículo 33, por el régimen que entonces había, ¿no? El franquista. Y esa es la realidad. Los árbitros ayudaban al Madrid. El caso lo tenemos aquí, el de Guruceta, ¿no? Que señaló un penalti 30 o 40 centímetros fuera del área, ¿no? A favor del Madrid. Y yo creo que el villarato lo han sacado desde Madrid porque en los últimos 10 años no estaban acostumbrados a que lo ganara todo el Barça. ¿Tomás Roncero realmente ha creado un personaje o es como es? Y le vemos. Tomás Roncero es un ultrasur. Un ultrasur que te lo podía comparar con el presidente o vicepresidente primero y presidente después del Barça, Joan Gaspar. Tomás Roncero habla con el corazón y cuando uno habla con el corazón le fluyen las palabras y Tomás Roncero siempre siente lo que es su madridismo que lo lleva dentro. Ahora, yo no entiendo que un periodista se presente se lo he dicho a la cara y por eso lo puedo decir aquí, sí. No entiendo que un periodista se presente en un debate donde se debaten el fútbol y se presente con la camiseta, la insignia o el escudo del Madrid. Hoy en día es muy usual eso. No, pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué dirías a los malpensados que creen que Florentino Pérez hace un poco con Pedrerol y el Chiringuito de títere y mueve los hilos? Florentino Pérez, o estás con él o estás contra él. Si estás con él, lo tendrás todo. Si estás contra él, estarás muerto. José María García lo mató, entre comillas, Florentino Pérez. Suavizamos la entrevista porque realmente estás dando muchos tiros. La silla roja es lo que tiene, carajo, te lo dije. Y hablamos de la musa del Chiringuito. Aquí te has de mojar. ¿Quién es para ti la musa? ¿Carme Barceló, Irene Junquera o Cristina Cubero? Irene Junquera, sin lugar a dudas. Aquí ha sido valiente. Para mí, y lo digo porque desde fuera la gente que se acerca a mí siempre me habla maravillas de Irene. El Barça vetó a punto pelota por el incidente de Miguel Ángel García, el presidente del Hospitalet. ¿Crees que estuvo ahí acertado o en el siglo XXI no se puede comprender que un club pueda vetar a un programa futbolístico? Yo creo que estuvo desacertado totalmente.
¿Por algún motivo crees que se le puede achacar? Yo creo que se vetó al Rondo, ¿no? Entonces, no, al Rondo, perdón, al punto pelota, se le vetó por culpa de Guardiola. Dieron unas imágenes donde hablaron por los labios, dieron las palabras de los labios, y a través de Guardiola dijeron hay que vetar a este programa, y bueno, al final lo consiguieron, pero yo no estoy de acuerdo. Hablando de punto pelota, ¿cómo viste el final y lo que supuso que Intereconomía lo hiciera de una forma con tan poco tacto? El final de punto pelota por parte del canal. La verdad es que eso yo ahí no puedo decirte nada más. Lo que sí es cierto es que Pedrerol dijo amén porque no le pagaban. Además me consta que había bastante dinero por medio. Dinero que además lo ponía él de su bolsillo para pagar a los colaboradores, con lo cual es digno de alabanza en ese aspecto sobre Pedrerol. Después, yo ahora me quitaré la máscara, vinieron unos colaboradores nuevos al punto pelota. Yo fui uno de ellos, fui un poco trepa, carazo, te lo voy a decir, pero en el periodismo tanto de buscar la vida, ya lo sabemos bien. ¿Qué pensasteis los que fuisteis de que durara tan poco y que realmente se fuera al traste en una semana? Es que el programa de Punto Pelota era un programa de Pedrerol, o sea, es que es un programa suyo y solo él podía llevarlo. Yo entiendo que hubiera nacido otro programa con distinto director o distinto presentador. Metiéndote realmente, será el último... Por eso duró poco, o sea, sí. Sinceramente, es un programa de actor, de un programa suyo, de que lo ha parido él y que solo él lo puede llevar. Yo estoy convencido que, como pasó, si lo lleva otra persona... Indagando en el tema, y será la última pregunta sobre el tema punto pelota de Intereconomía, ¿qué crees que pensó realmente, como compañeros de oficio, Pedrerol, de Carlos García Hirschfeld, de que ocupara el cargo? Me consta que no dijo nada al respecto. Pues te voy a decir, pasando ya del tema, te voy a decir nombres propios muy importantes en el terreno futbolístico para que me digas lo que opinas sobre ellos. Primero empezamos por el maestro, tú eres el maestro Carazo, pero hubo también un maestro en el Barça que fue Johan Cruyff. Johan Cruyff, un genio y figura. La verdad es que... Espérate que no acabo todavía. Sí. La verdad es que yo le doy un 10, pero a veces le doy un 0, porque a veces se pasa de la cuenta. Sobre todo cuando habla del entorno del Barça, cuando él ha sido, es y será el entorno del Barça. ¿El Dream Team crees que lo creó el equipo de Guardiola o realmente ya se gestó de Johan Cruyff? No, el Dream Team lo gestó Johan Cruyff sin lugar a dudas. Con el 4, el 6, el 8, ejerciendo todas las funciones, incluso haciendo que el fútbol base, el fútbol de la cantera, jugaran de la misma manera que jugaba el primer equipo del Dream Team. Y claro, mirando que esos dos equipos, tanto el de Guardiola como el del Cruyff, se consideraron que fueron los mejores equipos de la historia del Barça, ¿crees que eso fue así o que estaba sobrevalorado ese término? No, fue así, exactamente. Yo, José Luis Núñez. Amigo. Núñez, un buen presidente. Yo creo que, la verdad, durar lo que duró él, solo le quitaría los 3 últimos años. Nombró a un director de comunicación, Domènech García, que yo creo que fue el culpable para mí de que Núñez tuviera que marcharse o tuviera que dejar la presidencia. Montó una guerra, por culpa de Domènech García, contra todos los medios de comunicación de aquí de Cataluña, todos. TV3, Cataluña Radio, Sport, Mundo Deportivo, solo tenía a su favor, con decirte, a José María García, con lo cual ya te he dicho todo. Un tema entre tú y yo, ahora no nos oye nadie, piensa que no hay realmente nadie en plató, que no hay cámaras. Se decía que Núñez presionaba a los medios de comunicación para que no salieran informaciones que pudieran perjudicarle. ¿Eso es cierto, José Luis? No, y mira, te voy a ser sincero, a mí me dio Núñez toda la documentación de los derechos de imagen de Schuster, que publicó el diario Sport. Quiero decir que Núñez daba, sí que es verdad, que en esa ocasión estaba molesto con Schuster, había tenido problemas y entonces para perjudicarle, pues mira, me dio la documentación que yo publiqué en el Sport y que luego sirvió para que esos derechos de imagen, que cobraban más derechos de imagen que derechos federativos, motivó lo que se llamó después el motín de Esperia. Ahora unamos las dos leyendas para preguntarte, ¿quién tuvo más que ver en el Barça brillante o quién hizo más por el Barça? ¿José Luis Núñez o Johan Cruyff? Yo creo que Johan Cruyff, mientras estuvo, cumplió. Lo que pasa es que al final Núñez
vio que tenía más protagonismo y la famosa frase de la ficha la portera de mi casa lo ficha fue lo que motivó que Cruyff marchara, a no darle al Zidane, a no darle a Trezeguet, que son jugadores que estaba pidiendo a Núñez, y Núñez no se los dio, y es la famosa frase de que la portera de mi casa no, la pasta en el campo y no en el banco. Hablamos ahora ya de alguien que es más actual, de que nos dio brillo, otra vez de una época tenebrosa de 7 años sin títulos, vino y nos volvió a dar títulos, que es Joan Laporta. Bueno, Joan Laporta siempre tiene unas buenas facetas, pero también otras en contra. Pero también es verdad que Joan Laporta, se habla mucho de él, pero gracias a Sandro Rosell. Ahora hablaremos de No, es que hay que decir Rosell. Que gracias a Sandro Rosell, que fue el que fichó a Ronaldinho, a Deco, a Márquez, y que fue el autor de ese Barça triunfante. ¿Perdona? Ahora realmente, aquí no sé si son laportistas, pero se perdona. Yo te hablo de Rosell porque quizás sí que algo rusellista eres. ¿Qué piensas de Sandro Rosell al respecto de que ayudó en algún día? Sandro Rosell me cae bien, pero también me caía bien Joan Laporta. Yo tengo una confidencia con Joan Laporta. Sí. Yo le dije, tú y yo empezamos, fíjate tú, el diario Sport estaba dividido en dos bandos. José María Casanovas, sí, que apoyaba a Bassat, y Miguel Rico y yo, entonces Miguel Rico director y yo su director, apoyábamos, fíjate bien, a Joan Laporta y a Sandro Rosell. Creíamos más en este dúo. No. Y fíjate dónde fue, que al final tuvimos la razón, o sea que yo iba con Laporta. Lo que pasa es que al final le dije, Jan, tú cambiarás de acera, yo seguiré la misma. En efecto, el que cambió de acera fue el Laporta, uniéndose a José María Casanovas y ninguneándonos al Rico y al... le habían ayudado ciertamente. Que pasó un poquito lo que le pasó al mundo deportivo, que fue el que más le ayudó y al final se llevó los laureles el Sport. ¿Qué te parece el nombre y el apellido de Eduardo Inda? Ahí te doy fuerte. Eduardo Inda, para mí, director de marca, ahora está ejerciendo funciones en el mundo del siglo XXI, pero yo creo que Eduardo Inda se ha pasado mucho contra el Barça. ¿Perdona? ¿Por qué? Antes me hablabas de los hilos que manejaba Florentino Pérez. Yo creo que Eduardo Inda llevaba no un hilo, 5 hilos colgados, los manejaba el presidente del Madrid, Florentino Pérez. La actual directiva del Barça, por el tema Neymar y un poco los errores que han sucedido este año, ¿crees que ha de dimitir? No, ¿por qué? Según los estatutos, aunque se haya marchado Sandro Rosell, los estatutos dicen que puede seguir el vicepresidente primero, y es lo que se ha cumplido. El señor Bartomeu ha cogido el testigo y, bueno, piensa cumplir los 2 años que le quedan. En la época ahora que vivimos del Mundial, que realmente ha sido funesta esta semana por la selección española, los éxitos del Mundial y de las demás Eurocopas se le atribuyeron al Barça. ¿Es justo también decir que la estructura del Barça ha acabado esta selección española? No, no es justo. Yo creo que la selección española no tiene nada que ver con el Barça. Me explico por qué. Quizás en la primera etapa con Luis Aragonés sí, pero en el Mundial y en la siguiente campeonato de europeo que ganaron con Del Bosque, yo creo que no. ¿Por qué? Porque se jugaba de distinta manera. Ayer, por ejemplo, jugaron un 4-2-3-1, ¿no? Quiero decir que no juegan el 4-3-3 típico del Barça. Y yo creo que no. Yo creo que los jugadores del Barça ayer no jugaron y también perdieron. Carazo, aquí queremos culpas porque los aficionados de la selección española estarán que trinan con la selección, que es los sistemas, el entrenador, los jugadores que están en el ocaso. ¿Dónde hemos de mirar la lupa? ¿Dónde hemos de poner la lupa? Yo siempre hablo del final de ciclo. Fin de ciclo. Pero muy Dermel, ¿eh? No, muy Dermel no. El Dermel lo viene diciendo hace 4 o 5 años. Yo lo digo ahora, que es cuando realmente el fin del ciclo ha llegado al Barça y el fin del ciclo ha llegado a la selección. Yo, de todas maneras, quiero dar al Barça los méritos que ha hecho, que ha ganado tantos títulos, me parece que son 16 o 17 títulos, desde que llegó Guardiola, y los méritos de la selección, ganar 2 campeonatos de Europa y un Mundial. Eso no lo puede hacer seguidos, en 6 años consecutivos, eso no lo ha hecho hasta ahora nadie.
Ya acabamos la silla, pero la última pregunta también será guerrera. Aquí hasta el final estamos... No, tranquilos, mientras no tengamos que desnudar, no. No, aquí no pasa nada. ya te han filtrado algo del debate, ¿no? Le he dicho a la gente que eso no se filtrara, No. que el señor Carazo no está para estas cosas, de ver gente desnuda. Bueno, pues hablamos de los programas que hay hoy en día. Hay el de Albert Lesan, que es un programa más serio, informativo, con menos show prefabricado. El Chiringuito es más de actuación, de un poco show manido. Realmente, y posicionándote, ¿con qué tipo de programa te quedas tú como espectador o como periodista? No, yo con la ronda porque es culé. Ah, claro. Y allí, a la ronda voy a gusto y a Madrid voy a disgusto, porque sé que voy a discutir continuamente. Lo triste de todo también en Madrid es que cuando quieres decir algo, el pedal dice, señores, a publicidad. Entonces, a veces no puedes decir todo lo que quieres. Pues amigo Lesan, un guiño del señor Carazo hacia el programa. Yo creo que se nos trata muy bien ahí. Yo también voy a la ronda, por lo cual es merecido. Y ahora nos gustaría que pudieras decir a cámara, de forma interrogativa y gestual, perdona, como los que estás oyendo en infinidad de ocasiones esta entrevista. Ahí en esa cámara. ¿Cómo? ¿Me has dicho? Perdona, de forma gestual, que se lo hacemos decir a todos. ¿Perdona? Bueno, muy bien.